Hola, mi nombre es Salud Muñoz Chávez, soy estudiante de Ingeniería de Materiales en el Instituto Tecnológico de Saltillo y hoy voy a hablar sobre la transformación de fase de nitruro de boro amorfo bajo alta presión. Como introducción tenemos que el nitruro de boro cúbico es el segundo material más duro, después del diamante, y es superior al diamante en términos de resistencia química a lesiones ferrosas. Por ello, cuerpos sinterizados y abrasivos de nitruro de boro cúbico son importantes para aplicaciones industriales, particularmente como herramientas de corte para lesiones ferrosas o materiales de acero. Los polvos de nitruro de boro cúbico son usualmente producidos del nitruro de boro hexagonal, usando como solvente el nitruro de boro de litio a alta presión y temperatura. Esto viene siendo 5 gigapascales y 1500 grados centígrados. Después son molidos para obtener tamaños de partícula apropiados. Por lo tanto, este proceso deja componentes residuales de solvente, así como grietas y deformaciones residuales causadas por el proceso de triturado. Desde el punto de vista de pureza del producto, la síntesis de polvos de nitruro de boro cúbico por una transformación directa debería ser mejor, ya que está libre de solventes. Sin embargo, su proceso requiere de mayores temperaturas de sinterizado, y estas forman agregados en el material, además de que el proceso de molienda igualmente debe ser empleado para obtener los polvos finos. Diversos estudios han demostrado que se facilita la transformación de fase al aplicar un proceso de molienda por bola a estos polvos, a polvos de nitruro de boro hexagonal para obtener el nitruro de boro cúbico. Se facilita la transformación debido a efectos mecanoquímicos. Los polvos de nitruro de boro hexagonal se molieron por bola hasta obtener nitruro de boro amorfo. Además, se ha comprobado que la humedad a condiciones al vacío son factores que afectan el proceso de transformación. Procedimiento experimental y discusión de resultados. Se prepararon dos muestras de nitruro de boro amorfo, una en condiciones de humedad y oxígeno y la otra aislada a estas condiciones. Estos dos tipos de polvo se utilizaron para estudiar la transformación de fase bajo presión y temperatura altas. Se prepararon los polvos de nitruro de boro amorfo por molienda planetario de nitruro de boro hexagonal durante 50 horas. Uy, aquí estoy topando. Ups, ahí está. La figura 1 muestra imágenes de microscopio electrónico de barrido, o SEM en inglés, donde en el inciso A podemos ver un polvo, el polvo base, que es un polvo de nitruro de boro hexagonal, y en el B ya el polvo molido que se transformó en nitruro de boro amorfo. Se puede ver que la forma cambió de plaquetas hexagonales a partículas coaguladas menores a 50 nanómetros. Después de esta molienda se encapsularon los polvos para pasarlos al tratamiento de alta presión. Ahora vamos a hablar del tratamiento de alta presión, en el cual los polvos como dije, se encapsularon y fueron tratados de entre 5.5 a 7.7 gigapascales y de 800 a 2500 grados centígrados por 15 minutos. En la imagen 5 se muestra perfiles de difracción de rayos X. El primer pico ancho del material amorfo, aquí podemos ver que como material de inicio se tiene un material amorfo por estas curvas. El primer pico se empieza a afilar a medida que aumenta la temperatura. Vamos aumentando la temperatura, se empieza a afilar. Y a 2000 grados centígrados se observa ya algo de transformación del amorfo al nitruro de boro hexagonal. Eh, y la transformación del nitruro de boro cúbico empieza a 2200 grados centígrados y se completa a los 2400. Aquí hay puro nitruro de boro cúbico.
Aquí en esta figura se muestran imágenes obtenidas del SEM o del MEP, del producto del tratamiento high pressure. A 2400 grados centígrados, la superficie de fractura del cuerpo sinterizado de la monofase de nitruro de boro cúbico, presenta una textura homogénea con una estructura de grano fino y se produjo una, un evidente crecimiento de grano por encima de los 2500 grados centígrados. Aquí como se puede ver, creció el grano. De lo que acabo de hablar es del tratamiento high pressure que se le hizo a los polvos que estaban libres de aire y humedad. Y ahora voy a hablar de los que fueron afectados por aire y humedad. La imagen 7 igualmente son perfiles de difracción de rayos X. Se puede apreciar que, a diferencia del pasado, este ya 1500 formó la fase de nitruro boro cúbica a 1500 y a menor presión a 5.5 gigapascales. Entonces, el límite de formación de nitruro de boro amorfo a nitruro de boro cúbico ocurre a mucho menores condiciones de temperatura y presión en los polvos afectados por aire y humedad que en los que no. Y estas son imágenes del SEM, de estos polvos ya transformados. En el estudio agregaron una tabla donde se le hizo análisis químico por plasma acoplado inductivamente para detectar y comparar los niveles de impurezas de tres polvos. El 1 es la prueba que partió con nitruro de boro amorfo. El 2 es un producto comercial que es, o sea, es el que se usa para sinterizar los cuerpos de nitruro de boro cúbico. Y el 3 es un producto que partió con nitruro de boro hexagonal y con un solvente, como normalmente se produce. Se puede ver que al no usar solvente se reducen los niveles de impureza. Aquí va aumentando. Como conclusiones tenemos que al controlar la atmósfera del nitruro de boro amorfo se puede conocer el comportamiento de transformación a diferentes condiciones. En este estudio se pudo esclarecer la gran diferencia de transformación de fase entre dos tipos de polvo, el libre de humedad y el otro, el que no estaba libre de humedad y aire. Se concluyó que el agua o la humedad tiene un efecto catalítico en convertir nitruro de boro cúbico desde nitruro de boro amorfo. El polvo obtenido por molienda afectado por humedad tiene potencial prometedor para fabricar cuerpos sinterizados con una estructura más fina. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar.